Seguimos en la tertulia, estamos en miércoles 7 de junio del año 2023. Quienes nos acompañan en la mesa, todos acá, Mariana Álvarez, Martín Couto, Diego Irazábal y Desiree Pagliarini. Vamos al segundo tema del orden del día. El Senado votará hoy el desafuero del senador Gustavo Penadez, que está siendo indagado en Fiscalía por 8 denuncias de abuso y explotación sexual de menores. La resolución fue tomada ayer por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta, luego que los legisladores accedieran al expediente elaborado por la fiscal Alicia Ghione. Allí se especifica el delito por el que se estará acusando a Penadez: retribución de actos eróticos y sexuales de cualquier tipo a menores, sin perjuicio de su ocurrencia con otras figuras penales que dependen de los años en que ocurrieron los diversos hechos y de las leyes que se fueron legislando. Según el escrito, Penadez tenía un intermediario que le facilitaba encuentros con menores a los que presuntamente explotaba sexualmente. Esa persona también agendaba reuniones para otros clientes y por eso no se descarta la existencia de una asociación para delinquir. Si eso se comprueba, el caso pasará a estudio de la Justicia de Crimen Organizado. La doctora Ghione dice en su documento que las víctimas de Penadez tenían, al momento de los hechos, 13 o 14 años y que el legislador mantenía desde hace tiempo el mismo modus operandi. Según la magistrada, las víctimas solicitaron la reserva total de sus identidades por temor a posibles amenazas. Esta fiscalía ha reunido información de otras posibles víctimas que presuntamente han recibido amenazas por la causa de explotación sexual, dice el escrito, y agrega que el 17 de abril pasado murió por homicidio un adolescente cuyos amigos afirman tenía relación y mucha información sobre Penadez, lo que llevó a que algunos de ellos no quieran participar ahora de esta investigación. Por otro lado, y también en el día de ayer, se conoció la renuncia de Penadez al Partido Nacional a través de una carta enviada al presidente del directorio, Pablo Iturralde. En ese texto, Penadez comunica su decisión de desvincularse como afiliado de dicha colectividad política, así como también de todas las responsabilidades partidarias por las que fue electo o designado. Penadez notificó su determinación luego de que el lunes el directorio blanco resolviera que luego del pronunciamiento del Senado, su caso iba a ser derivado a la Comisión de Ética Partidaria. Bueno, pasemos ahora a escucharlos a ustedes con este otro asunto de varios que la agenda política tiene en estos días, particularmente delicado, particularmente grave. ¿Cómo lo están siguiendo? Sí, Mariana. Bueno, hoy los temas bastante crudos, ambos. Este caso, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con Penadez, creo que es parte de cosas que pasan en la sociedad, que creo que lo exceden a él, pero me voy a remitir un poco a los hechos de lo que pasó puntualmente con él. Yo lo primero que quiero aclarar es que creo que el tema de que él haya renunciado al Partido Nacional y un montón de organismos que están dentro del mismo, a mí me hace acordar un poco a lo que pasó con Moreira en su momento, ¿no? Y que de alguna manera esto, o sea, cuando él renuncia, lo pone en una situación cómoda a él y a otros correligionarios de él, ¿no? Porque no tener que pasar por el tribunal o por el, digamos, tribunal o creo que es el Consejo de Ética, de alguna manera lo deja en una posición cómoda en el sentido de que no se tiene que atener a determinadas opiniones, ni tampoco algunos de los que son sus amigos lo tienen que juzgar, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro, digamos, ya vemos que la situación viene de mal en peor, ya que se está hablando justamente de pasar a lo que es que esta causa puede pasar a crimen organizado. Cuando hablamos, digamos, de crimen organizado, quiere decir que esto es la punta de un iceberg y me hace acordar mucho a lo que fue la Operación Océano, ¿no? Creo que,
todo lo que tiene que ver con el desafuero de él, digamos, de alguna manera también me parece que se tiene que hacer de una manera transparente. A mí en lo particular me interesa saber qué es lo que piensan los senadores que van a votar el desafuero. ¿Cómo que es lo que piensan? ¿En qué sentido? Y quiero saber las opiniones, o sea, porque si tuvimos un ministro que salió a defenderlo, ¿no? Porque se utilizó todo el aparato del Estado en su momento para las declaraciones de él. Yo no me olvido de la conferencia de prensa que dio con todo el logo del Parlamento detrás y el presidente diciendo que le iba a creer porque era su amigo. ¿Qué mensaje le estamos dando a los adolescentes y a los niños que están pasando por esta situación en las familias y que van y que le cuentan a los padres que un amigo, un tío o un familiar los abusó? Y bueno, va a decir, y bueno, capaz que si el presidente le cree a su amigo, y bueno, capaz que mis padres también le creen a sus amigos, o a sus tíos, o a sus abuelos. Creo que son todos mensajes nefastos que se están dando, sobre todo para las víctimas. Y para las víctimas que están viviendo esto, no solamente que lo vivieron con Penades, sino los que los están viviendo por afuera de la sociedad, ¿no? Creo que todo esto tiene que ver con una parte oscura de que nos rodea a todos como sociedad, y también esto trae otra vez sobre la mesa lo que decimos las personas que, por lo menos yo que me considero feminista, que lo personal es político. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera esta persona acaba de votar hace no mucho tiempo lo que fue la ley de tenencia compartida, que justamente el objeto de la ley tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Esas son las personas que después van a decidir, las que los abusan, las que le dicen si hay delito o no hay delito, son las que después de alguna manera van a decidir el destino de los adolescentes y saben lo que les lo que es mejor para ellos. Deciré, continuamos contigo. Tema escabroso, si lo sabrá, y este es uno. Coincido con Mariana que tocaron hoy dos temas bastante fuertes y removedores. Creo que el sistema político, tengo entendido, no se había visto involucrado en una situación así antes, o sea, no había habido una situación de que un diputado, un senador, un representante político tuviera que dejar un cargo o se viera inmiscuido en esta situación por abuso de menores, lo cual es bastante grave y delicado, muy delicado, porque creo que el delito de explotación sexual debe ser de los delitos más reprochables socialmente y moralmente que tenemos, ¿no? Ahora, hay varias puntas como para ver. La primera es que yo creo que el sistema reacciona bien, y eso a mí por lo menos me deja un poco tranquila. Comparto con Mariana, y de hecho lo dije en algunas tertulias en donde empezamos a tocar este tema cuando estaba todavía en pañales, de que los comentarios de algunos representantes, incluyendo los del presidente en ese momento, no fueron atinados. Creo que se dejaron llevar más por el sentimiento, la emoción que tenían hacia esta persona, hacia Penades, porque lo conocen de hace muchos años, para algunos era un amigo entrañable, etcétera, etcétera, y eso les jugó una mala pasada. Ahora, más allá de las reacciones puntuales, a mí lo que me interesa, y es lo que yo estoy viendo ahora, es cómo el sistema maneja la situación. El sistema hasta ahora la está manejando bien. Se va a votar el desafuero hoy. Y ya se sabe que se va a votar. O sea, ya todos dijeron que votan el desafuero, salvo algunos casos puntuales, como escuché a Domenech hoy, que no le cuadraba el expediente, no sé. Pero salvo casos puntuales, el sistema político no está encubriendo, no está solapando nada, no está sacándole relevancia. Pese a esos argumentos que manejó Domenech, aclaró después que va a votar igual el desafuero. Ah, bien, bueno, no la tenía, pero entonces mejor todavía, más a respaldo a lo que yo comento. Entonces, yo lo que me quedo es con cómo funciona el sistema político. Creo que el sistema político en este caso está funcionando a la altura de las circunstancias. Otro tema aparte es el cómo quedamos con esta situación. Yo también, de hecho me lo sacaste de mis apuntes, Mariana, lo personal es político. Lo personal es político. Creo que ya dejamos atrás, o quiero creer que dejamos atrás, ese antiguo pensamiento de que había una cosa es lo que la persona es en su vida privada, y otra cosa es lo que la persona ejerce en su vida pública, o cómo se ejerce, cómo se desenvuelve en determinados cargos. No. La persona es lo que es la persona, y no podemos bifurcarla y que por un lado sea el que comete delitos sexuales y por otro el imputo que está en el Parlamento. Entonces ahí vamos viendo. Yo creo que van un poco por entender que estamos encontrándonos ante una situación difícil, pero que el análisis que se va dando a mí me deja
satisfecha por el momento. Sí, además acá lo de personal es muy difícil de sostener a rajatabla, ¿no? Porque todo indica, a partir de algunos de los testimonios que han ido circulando, de que las víctimas, entre comillas, los menores con quienes se relacionaba, sabían quién era Gustavo Penades, y que en esos contactos, en esos vínculos, aparecía en juego su condición de... Por supuesto, exactamente. Hay un tema de utilizar el poder, claro, y una asimetría todavía que, a ver, más allá de la diferencia de edad y que él era mayor y los otros no, hay un tema de asimetría de poder político, socioeconómico, porque también una de las cosas que ha trascendido es que las víctimas provienen de contextos socioeconómicos vulnerables. O sea, es desde todo punto de vista un horror. Uh-huh. Todavía en el plano en el que estamos, ¿no? Denuncias que está investigando la justicia, pero aparecen esos indicios que le dan una vuelta más a toda esta serie de denuncias. Sí, yo comparto que es un tema difícil, delicado, pero creo que tenemos que hablar. O sea, que estos temas incómodos son los que hay que hablar en la esfera pública, digamos, con una primera premisa que es poner a las víctimas en el centro. Es decir, no podemos revictimizar, no podemos hablar y para ello divulgar determinados datos. La verdad es que tengo muchas dudas sobre lo correcto o incorrecto en términos de aportar al proceso del debate social las cosas que se publicaron ayer, algunas muy específicas y muy concretas sobre el acto de víctimas. Claramente el expediente que llegó al Parlamento se filtró, a pesar de que la vicepresidenta haya andado con el Parlamento con el expediente bajo el brazo, se filtró. Y creo que yo soy menos optimista que lo que planteaba decir en el sentido de que estamos en una sociedad que está en un proceso de cambio conflictivo, que no es sencillo, y creo que sí se vieron todos los mecanismos que han operado históricamente para que estas cosas no se denuncien. Porque estamos hablando, y lo otro que se filtró hace ya una semana en una nota en El Observador, de una persona que relataba su caso de hace muchos años. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se denunció antes? ¿Qué impedía que las víctimas pudieran relatar lo que les pasaba y denunciarlo? Lo impedía una sociedad que construyó y construye todavía en algunos casos una cultura de impunidad, una cultura de ejercicio del poder en donde estas cosas no pasan nada. La primera reacción de Penades, que es sentarse y amenazar con denuncias, es una reacción típica de alguien que trata de ampararse en esa cultura de impunidad. Y es amenazas en ese sentido, y además el otro problema es como el desafuero recién se vota ahora, lo que se hubiera hecho en otros casos con alguien que tiene poder es meterlo preso preventivamente, para que no pueda amenazar gente, para que no pueda ocultar pruebas, para que no pueda entorpecer el proceso. Y creo que parte de esa cultura de impunidad son las expresiones del presidente de la República y del ministro del Interior. Todos los abusadores tienen amigos, es evidente. Pero el problema de la cultura de la impunidad es que siempre se le ha creído a esos amigos y en general se ha tenido una presunción de culpabilidad sobre las personas que denuncian. Entonces creo que fue de una irresponsabilidad mayúscula, porque en el mismo momento que él amenazaba con denuncias, el presidente respaldó a Penades y el ministro del Interior también. Por suerte, en esta sociedad de hoy empezó a haber una escalada de personas que denunciaron con un gran trabajo del consultorio jurídico de la Universidad de la República que hizo que fuera inevitable y que la gente pudiera superar el miedo con esas amenazas públicas y con esas amenazas veladas. Entonces, y me parece por último, siento que a veces la sociedad y muchas personas necesitan conocer hasta el dato más escabroso para creerle a las víctimas. Y ahí eso me hace ruido, porque no debería una víctima tener que contar lo peor de lo peor de lo peor que le pasó para que alguien le crea. Y lo que sabemos es que en esta cultura de la impunidad y en esta sociedad, las víctimas terminan extremadamente revictimizadas para lograr que alguien les crea o para lograr que en algún momento se haga justicia. Yo realmente suscribo, miren lo que han estado diciendo, tema espantoso, ¿no? Y que ha golpeado mucho, obviamente, a la sociedad por las víctimas, ¿no? Poniendo en el centro de las víctimas, por lo que ha pasado. Hay otras cuestiones que son secundarias, digo yo, a nivel partidario, lo que ocurrió, digo, bueno, él ahora renunció. Yo creo que es una renuncia para no volver, no es una renuncia comparable a lo que pasó con Moreira, digo, creo que es indudablemente para no volver. Creo que fue un error no haberlo pasado a la Comisión de Ética antes, no hay que esperar, a veces creo que en política estamos como esperando que ciertas confirmaciones de cosas para dar una discusión ética, y no es necesario esperar ciertas cosas para dar una discusión ética, se debió dar una discusión en la Comisión Ética antes.
Eso genera un ruido interno, obviamente, en el partido, donde hasta la propia vicepresidenta se expresó. Y yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo no tengo muchos elementos para analizar desde el punto de vista de qué está haciendo hoy. Tú decías el aparato del Estado. Yo quiero creer que en definitiva el aparato del Estado no está obstruyendo el avance de la causa. Espero que no sé si no tengo elementos. Yo lo que dije es que en su momento él hizo una conferencia donde de fondo estaba el logo del Parlamento. Claro, pero tú dijiste hoy el aparato del Estado, todos. Esa expresión aparato del Estado. Lo dije las instituciones y que utilizó, estaba el ministro presente. Yo escuché aparato del Estado, me parece, pero sí, estaba el ministro y estaba el logo del Parlamento de fondo. Correcto, es un montón. Pero mi discusión es, ¿creen que el aparato del Estado está obstruyendo el avance de la causa o está amparando la cultura de impunidad? O yo no tengo elementos para creer que eso está pasando. Quiero creer y tengo la sensación de que se está avanzando como se tiene que avanzar y que a esta hora, mientras estamos tertuleando, se está votando el desafuero, que es lo que corresponde por unanimidad, donde se aprobó que esa payasada del pacto de caballeros, no sé a quién se le ocurrió, creo que fue, me dijeron pero que fue el suplente, no sé, un suplente de un senador que había dicho el pacto de caballeros, una presión terrible. Hoy salió Juan Estraneo de suplente de Juan Sartori. Por suerte no existió ese pacto y creo que deben estar en este momento debatiendo los senadores, ¿no? Usando. Pero también se habló de sesión secreta. También escuchamos declaraciones espantosas de la senadora Ciaín en perspectiva, matizando, porque el problema era que, de última Penades no robó plata, ¿no? En esta cosa de lo público y lo privado. Pero también, a ver, son expresiones puntuales de personas que... Son varias. A ver, yo lo que digo es, para mí es muy importante, y para que el oyente dilucide por sí mismo, una cuestión es las expresiones o lo que se pueda comentar de determinadas personas, que muchas veces hay expresiones que uno no comparte para nada, aún estando en la misma lindera política. Hay cosas que viste que son más crudas que otras, pero otra, y yo creo que es la relevante, es cómo actúan las instituciones jurídicas, políticas, y cómo actúa el sistema. Se está votando el desafuero. No salió nadie ahora a darle un espaldarazo y decir: quédate, Penades, en el partido, por favor, no renuncies. Otra cosa muy importante, y no es menor, de acuerdo con Mariana en que los mensajes son relevantes, los mensajes simbólicos son relevantes, pero hay otra realidad. Cuando se hacen conferencias de prensa en el Parlamento, hay libertad plena de sentarte ahí y y decir lo que vos querés decir. Después el sistema y la gente te juzga. Yo creo que acá el sistema está juzgando. Más allá de que Penades se sentó con el loguito y que vino, la gente juzga. No veo ningún respaldo hacia Penades en este momento, y creo que esto va más todavía. En este momento porque explotó. Porque explotó con ocho víctimas. Pero Mariana, testimoniando. Vos pensalo así, hace 15 años. ¿Vos te parece que la reacción hubiera sido la misma que ahora? Que aún... La primera sí. Aún sin juzgar, porque una cosa es habiendo causa cerrada y un fallo judicial. Yo estoy segura, y esto me animo a decir sin ningún problema, que hace 15 años, sin un fallo cerrado, sin un fallo judicial, todavía estaría gente diciendo: no, vamos a esperar que falle la justicia. Hasta ese momento, este señor es totalmente inocente y tal. Pero en este momento no hay nadie que tenga esa postura latente, Nadie se la juega, porque las circunstancias sociales para mí cambiaron. Ahora que les pasaron por arriba las denuncias. Porque es cierto que cuando había una sola denuncia, el reflejo fue tratar de que nadie más denunciara. No, está bien, con Penades, con el ministro del Interior y con el presidente de la República. No, está bien, Martí, pero lo que les pasó por arriba el agua. Pero el presidente recién ahora salió a decir: es una... ¿Y qué se piensan? ¿Que los abusadores no tienen amigos? No, pero está bien, pero yo lo que digo es que seguramente hace un tiempo atrás, cuando las situaciones sociales no eran las mismas que ahora, estoy segura de que hubiera sido peor todavía. No, esperemos que falle la justicia, esperemos que realmente la justicia diga que es un abusador para condenarlo socialmente. Y no es lo que pasa hoy. Y eso a mí me genera por lo menos. Pero por eso mismo, deciré, en el contexto en el que estamos y a la luz de todo lo que ha pasado de 15 años para acá, como tú decís,
totalmente inadecuado lo que pasó en su momento cuando la única testigo de la explotación sexual fue Romina Celeste, que fue lo que sucedió con esa conferencia de prensa. Esos amigos, yo lo que me pregunto también, ¿nadie tenía conocimiento de todo esto? Porque acá parece como que es todo alrededor, es solamente con Penades. Digo, no sé si Emiliano ibas a hablar. No, esa es una pregunta que yo tengo también. Si las denuncias se confirman, si las denuncias son las que han estado circulando, ¿cómo se entiende que nadie en el ambiente político y sobre todo en el ambiente político más cercano a Penades conociera nada de todo esto, ¿no? Ese es un punto que a mí me da vueltas en la cabeza y que no logro. Y porque esto debe ser la punta de un iceberg. Porque, a ver, razonemos a propósito de cómo esto termina estallando. Porque existe un personaje político muy particular llamado Romina Celeste, Romina Papazo, ¿no? Romina Papazo protagoniza un escándalo en la Intendencia de Montevideo el día de la llegada de Lula a Uruguay. Ustedes recordarán lo que pasó. Obviamente termina siendo muy chocante su conducta y a raíz de eso hay unos comentarios de Penades señalando que no la reconoce como militante del partido, no es del partido. Es por esa casualidad absoluta y porque Romina Papazo es como es, muy mediática y todo lo demás, es que ella reacciona y decide poner este tema arriba de la mesa, ¿no? Y te agrego una cosa, Emiliano, yo creo que ella reacciona termina dando el nombre, con ese comentario de Penades, digamos. Termina dando el nombre de Penades porque había otra persona que había dicho que ella no era militante, ¿no? Termina dando el nombre de Penades para deslindar el nombre de esta otra persona. Ni siquiera lo digo porque no tiene sentido que mezclemos el nombre de esta situación. Pero además quiero agregar una cosa. Hace muy pocos años esto hubiera terminado con ella teniendo que pedir disculpas. Lo que pasó y el quiebre es que después de esa primera denuncia de este personaje, en una denuncia que era muy probable que hubiera prescrito el delito, hubo otras denuncias que esta vez se animaron a denunciar. Mientras habían amenazas de Penades sobre hacer juicios, ella también denunció amenazas y presiones en su casa, y mientras hubo un respaldo del presidente y del ministro. Aún así, hubo otras víctimas que se animaron. Creo que ese fue el quiebre y la diferencia entre este caso y las situaciones anteriores en donde la impunidad era casi absoluta. Lo otro que también tenía, mientras los escuchaba, era un mensaje de Ricardo, uno de nuestros oyentes, que le da todavía a este caso un contexto más amplio, ¿no? No deben quedarse con la punta del iceberg. Ese submundo debe ser investigado a fondo. Muchos conocen que existe ese grave problema, explotación de menores de ambos sexos, y no se ha hecho nada o prácticamente nada. Y entonces dice, bueno, ¿cuántos, como el acusado de ahora, continúan en esa vuelta impunes, etcétera? Ese es todo un déficit de la sociedad uruguaya. Ese submundo que, por ejemplo, tuvo o ha tenido durante años como epicentro zonas del Parque Valle, para mencionar un ejemplo y nada más, ¿no? Y las políticas públicas en esto. Un día, esta es la segunda vez que me toca tratar este tema en una tertulia y lo hablábamos en aquella otra ocasión, no me acuerdo ni quiénes eran los demás tertulianos. Pero ahora que se habla de todo esto, decís, ¿y dónde han estado las políticas públicas en los últimos años controlando que los menores vayan al Parque Valle? En lugar de ir a Flores, que como van a controlar si en los comercios trabajan algún menor, como sé que ha pasado que hay comerciantes que han denunciado porque sus hijos están detrás del mostrador, o van a algún baile de Flores a ver si hay algún menor, pero vayan al Parque Valle. Pero lo que pasa es que cuando tú tenés un comercio o tenés un boliche, estás dentro de lo que es el sistema. Todo esto funciona en un submundo. Pero ese submundo del cual se conocía, se sabe lo del Parque Valle. Lo del Parque Valle, por eso, entonces, ¿dónde están las políticas públicas que se anticipan supuestamente? Y que, ¿dónde están? Sí. Y además se habla del Parque Valle, pero también se habla de establecimientos que pagan impuestos, que tienen su fachada hacia una calle, o sea, es decir, que no están ocultos, ¿no? Hoteles de alta rotatividad, etcétera. Exacto. En donde, claro, en parte lo que venden esos establecimientos es confidencialidad, pero muchas veces esa confidencialidad la venden para que se use para estas cosas. También. Entonces, no puede ser válido. Uno no puede vender como un servicio la confidencialidad sabiendo que en parte eso se usa para explotar menores. No, pero yo creo que el límite, es así. El límite de la confidencialidad y el límite de un montón de cosas que se amparan en privacidad es la legalidad.
O sea, digo, claro. cuando es ilegal, olvídate, no hay forma. Ahora, a mí me parece muy importante, y lo traigo a colación de nuevo porque no lo creo menor, que más allá de nuestros instrumentos jurídicos y nuestro sistema institucional, o sea, que la justicia funcione, que el Parlamento funcione, etcétera, etcétera, yo veo relevantísimo que el cambio cultural, o sea, que ya no lo aceptemos como sociedad, no aceptemos determinadas cosas y no estemos dispuestos a relativizar algunas situaciones como se llegó a hacer antes, porque la persona se muestra con determinada perfil público impecable, intachable. Toda esa cosa yo creo que tiene que ir quedando en el pasado y saber que todos tenemos facetas de nuestra vida que por más que estén muy ocultas, pueden llegar a existir, y si tenemos cargos de poder, no somos ni más ni menos como para ser juzgados en eso. Y a mí, yo creo que en esta cuestión de penales, que es muy triste, válgame decir, es muy triste porque me parece que además ser una persona valiosa políticamente, yo creo que es como el primer, vamos a decir, la primera ejemplificación que va a quedar en nuestro sistema de que estas cosas ya no se permiten. O sea, ya está. Digo, antes capaz que sí, hoy no. Correcto. Enseguida completamos la tertulia, creo que hay varios telegramas.